Bueno, bienvenidos hermanos al sermón del día de hoy, a esta reunión dominical que el Señor nos permite reunirnos como familia. El texto que vamos a estar estudiando el día de hoy es Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Y el tema es el trabajo más que una fuente de ingreso. Vamos a estar abordando el tema del trabajo. Hemos estado en esta serie y hemos venido hablando del tema de la relación de esposos, luego la relación padres e hijos, hace 8 días que tuvimos todo un fin de semana, y hoy estamos en el tema laboral. Una persona en promedio invierte, trabajando diariamente, invierte el 40% de su vida en el trabajo. Eso significa que 72.800 horas de la vida se nos van trabajando. A pesar de que el trabajo ocupa esta parte tan grande de nuestra vida, las estadísticas dicen que solo 2/3 de la gente está contenta con su trabajo. Invertimos el mejor tiempo de nuestra vida, salud, energía, fuerzas, esperando ese momento espectacular, la jubilación. Pero ya cuando viene la jubilación, no hay ni fuerzas, ni salud, ni energía para hacer los viajes que uno quería hacer cuando se jubilara, ¿cierto? Siempre estamos pensando el día que me jubile. Y no sé cuántos estamos identificados con estas estadísticas y con este sentimiento generalizado frente al trabajo. Y la Biblia no ignora esta situación. Por eso, en el texto de Efesios que estamos estudiando, Pablo viene hablando de que nos sometamos los unos a los otros, y en esta ocasión nos habla de la sujeción en el trabajo. Y en este estudio vamos a ver 3 cosas. La esclavitud en el tiempo de Pablo, que él habla de esclavos, amos. ¿Cuál es la perspectiva bíblica del trabajo y la actitud que Dios espera que tengamos frente al trabajo, ya sea que usted sea jefe o empleado? Entonces, hablemos un poquito sobre la esclavitud en tiempos de Pablo. Obviamente, Pablo está hablando en un contexto cultural y por eso habla de amos y esclavos. En esta época, la gente, recordemos, la esclavitud era como el sistema económico que sostenía la vida social. Entonces la gente se hacía esclava por distintas razones. Por ejemplo, pagando una deuda. Si yo quiero comprarme una finca, quiero comprarme una casa, entonces muchas veces se adquiría una deuda y si no se podía pagar la deuda, entonces la letra pequeña decía que uno se hacía esclavo de esa persona, que es lo que vemos en Mateo 18. Cuando está la parábola de los 2 deudores, ¿no? Que la persona no puede pagar y el rey le perdona la deuda y no le vende los hijos, porque ese es el contexto, ¿no? Si yo quiero hacerme a la finquita, entonces voy de un hacendado que me preste la plata y entonces si no le pago, entonces yo me hago esclavo de él. Otra manera es por el bienestar de la familia. Algunos se hacían esclavos voluntariamente, pues la familia tiene hambre, no hay con qué sustentarla, entonces yo me voy y trabajo en una casa. Muchas gracias. Trabajo en una casa como esclavo y de esa manera me aseguro de que mi familia esté con todas las necesidades provistas. También la gente se hacía esclava, por ejemplo, como consecuencia de una guerra. Ese episodio lo vemos nosotros con David y Goliat, ¿se acuerdan? Que el que pierda, la nación que pierda se va a hacer esclava de la otra nación y no, entonces nos servirán y no sé qué. Entonces eso también pasaba con el tema de la guerra. Roma iba y conquistaba y todos esos pueblos quedaban esclavos del imperio romano. Y una cuarta razón era el infanticidio, por ejemplo. Padres que no querían a sus hijos o sus hijos habían nacido con alguna discapacidad, entonces los tiraban y algunas personas cogían a esos niños y los introducían en la casa como esclavos. O algunos, como los niños eran de más valor que las niñas, habían tenido muchas niñas y entonces entonces entregaban a las niñas. Y entonces era todo un sistema que existía. Y Pablo está hablando en medio de este sistema. Pero recordemos nosotros, hermanos, que este sistema de esclavitud no es el plan de Dios. El plan de Dios lo encontramos en el Edén, ¿cierto? El plan de Dios lo encontramos en el Edén y por eso es necesario que número 2 veamos cuál es la visión bíblica del trabajo. ¿Cuál es la visión bíblica del trabajo? Algunos tal vez piensan que el trabajo es una maldición que vino después de la caída. ¿Cierto? Como que, ay, Dios mío, ahora nos toca trabajar como resultado de la caída de Adán y Eva. No.
El trabajo no es una maldición que vino como resultado de la caída. De hecho, antes de la caída, en Génesis 2:15, dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En otras palabras, el Señor creó al ser humano y le dio trabajo, le dio ocupación, le dio oficio. Cuando el hombre y la mujer fueron creados, recibieron identidad y propósito. Esa identidad es que han sido hechos a la imagen de Dios, y propósito es que entonces están llamados a cuidar, a ser administradores de la creación. Entonces está ligado esto, el ser hechos a la imagen de Dios, con el hecho de nosotros ser administradores de la creación de Dios. Por eso no hay un mico ni un elefante cuidando la creación de Dios. Es nosotros, porque somos los portadores de la imagen de Dios. Entonces, como portadores de la imagen de Dios, Dios nos ha encargado esta tarea de cuidar, de trabajar de lo que Dios ha creado. De hecho, Jesús en Juan 5:17, cuando le dijeron que él por qué trabajaba el día de reposo, Jesús dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Nuestro Dios está todavía, Él está, mientras usted duerme, Dios sigue trabajando. Mientras nosotros estamos, Dios alimenta las aves del campo, Dios viste los lirios del campo. O sea, la creación se sostiene y es sustentada precisamente porque Dios sigue sustentando la creación que Él mismo ha hecho. Entonces nuestro trabajo, hermanos, está en cumplimiento del mandato que Dios le dio al hombre en el huerto. Nuestro trabajo es la forma en la que el mundo se mantiene en orden. El trabajo es la manera en la que Dios suple las necesidades de todo lo que ha creado. Pienso mucho hace 2 semanas, cuando estábamos en el proceso, bueno, yo no estaba en el proceso de parto, pero bueno, yo estaba pujando como si, vamos, porque eso ahí. Y yo me imagino esa midwife que nos atendió, se levantó a las 7 de la mañana y dijo: qué pereza ir a trabajar. Si tiene una visión pesimista, si ve el trabajo como: qué pereza ir a trabajar. Pero ella llegó con su té, y ¿cómo estamos? Y Martina, a las 2 de la tarde vas a salir, no vamos con esto, tranquilos. Una capacidad de acompañar a estos padres trasnochados y ansiosos. ¿Y cómo estaba el Señor cuidando, protegiendo y proveyendo para nosotros? A través del trabajo de una midwife. Por eso hay que cambiar la mentalidad como vemos nosotros el trabajo. Nosotros hacemos la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y cómo llega ese pan a la mesa suya? ¿Cómo llega la leche a la mesa suya? Dijo Martín Lutero: a través del trabajo de otros. Dios responde a la oración del Padre Nuestro a través del trabajo de otras personas. Del que ordeña la vaca, del que luego toma esa leche, la empaca, el que luego la transporta, el que luego la lleva a Tesco, a Asda, el que luego la pone en el shelf, el que luego le pone el precio, el que está allá, facturando. Todas esas personas han estado involucradas en la respuesta a esta oración. Entonces, por eso el trabajo es la manera en la que Dios mantiene en orden el mundo que Él ha creado. Claro, después de la caída nosotros encontramos que con el sudor de nuestra frente nos ganaremos el sustento. Entonces, el castigo no está en trabajar. La consecuencia del pecado está en que con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y nosotros pues decimos: sí, es que sudo mucho. No todos sudamos cuando estamos trabajando, ¿cierto? Hay distintos trabajos, pero Daniel Fleming, un profesor de la Universidad de New York, especializado en este mundo ugarítico, y dice que esta frase: con el sudor de tu frente te ganarás el pan, no tiene tanto que ver con el trabajo duro, sino con la ansiedad y el temor que después de la caída acompaña el trabajo. Después de la caída la tierra entra en maldición y siempre hay una tormenta, una sequía, un virus. Siempre el trabajo está acompañado con ese sentido de ansiedad y de temor. Pensamos que no habrá suficiente, no sé si vamos a poder tener lo suficiente, y trabajamos. ¿Y qué pasa si el cultivo falla? ¿Qué ocurre si se muere el ganado?
¿Qué pasa con la comida? Ahorita estaban hablando de restricción de aceite. ¿Recuerdan ustedes cuando pasamos el tiempo de la pandemia? Saqueados los supermercados, ¿cierto? Porque inmediatamente nos llenamos. La experiencia en esta vida está acompañada de ansiedad y de temor. ¿Qué hay del alquiler, la hipoteca, el pago del carro? Y ni hablemos de la matrícula universitaria y la jubilación. ¿Será que esa chichigua, esa plata que da el gobierno sí nos va a alcanzar para vivir? Y todavía nos faltan 20 años para jubilarnos y ya estamos angustiados y preocupados por lo que va a pasar dentro de 20 años, porque esa es la realidad del mundo en el que nosotros vivimos. Vivimos en una de las naciones más ricas del mundo y aún así vivimos preocupados. Vivimos llenos de ansiedad, porque esa fue la maldición que cayó sobre Adán: recursos limitados, futuro inseguro y un mundo que nos es adverso. El otro extremo del panorama es la negligencia y la vagancia, que tampoco ha sido el plan de Dios. En un municipio de Colombia, por ejemplo, se celebra el Día de la Pereza. Usted puede decir que está sola. No, mentira. En un municipio de Colombia se celebra el Día de la Pereza para exaltar a los que no hacen nada. Nosotros vivimos de alguna manera, bueno, aquí se trabaja bastante, pero vivimos en medio de una generación que todo lo quiere instantáneo, que no quiere trabajar, que no quiere pagar el precio, que ya verse 20 años en el mismo trabajo, yo no me veo, y por eso vemos que la gente cambia de trabajo hasta 3 y 4 veces al año porque no se hallan, ¿cierto? Queremos todo instantáneo. Queremos trabajos en los que ganemos mucho y haya muy poco esfuerzo. Por eso la gente quiere ser youtuber o influencer. Para levantarse, el hermano Wilma. Ese es el sueño, el trabajo del sueño de todos, ¿cierto? Levantarnos, hablar 2 tonteras y entonces que la cuenta empiece, ¿cierto? Sin tener que nosotros trabajar. Esta vagancia o este otro extremo también refleja un quebrantamiento del propósito de Dios para el ser humano. De hecho, Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice: porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. De hecho, antes de que Jesús comenzara su ministerio a los 30 años, lo más probable es que él estuviese trabajando con José en el taller, en la carpintería. Cumplió su trabajo en la tierra sin que le quedara ninguno pendiente, ¿cierto? Y vemos que después aún de la resurrección está allí dejando a los discípulos organizados y todo, encargando a sus discípulos de la obra. Entonces ya hemos visto cuál es la visión de Dios para el trabajo. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros en nuestro trabajo? Ahí es donde entramos al texto que nos toca el día de hoy, lo que espera Dios frente al trabajo. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Una de las cosas que notamos nosotros en este pasaje es que en cada versículo se repite la palabra Cristo. Vemos nosotros aquí que dice como a Cristo, siervos de Cristo, la voluntad de Dios, servir de buena voluntad como al Señor. Esto recibirá del Señor. En otras palabras, nuestro trabajo puede ser cansador, fuerte y desmotivador si Dios no está en el centro de nuestro trabajo. Por eso es que Pablo está trayendo la persona de Cristo en cada una de las líneas, recordándonos que el Señor nos recompensará, que el servicio lo hacemos como para el Señor, que somos esclavos de Cristo. Ahora, ¿qué pide la palabra de los que somos trabajadores, de los que trabajamos
para otros, lo primero que nos dice es obediencia. Obediencia en todo, siempre y cuando esto no nos lleve a pecar. No nos lleve a contradecir o a ir en contra de los principios del Señor. Y es muy curioso porque esta gente que vivía en el primer siglo, nuestros hermanos que vivían en este tiempo, no tenían la libertad que tiene la gente hoy de cambiar 3 y 4 veces de trabajo, sino que les tocaba quedarse ahí indefinidamente. Y piensa uno en cómo el proceso de discipulado de Dios con nosotros incluye también nuestro trabajo. O sea, a veces esos jefes malintencionados, no estamos justificando la pecaminosidad de esos jefes, pero como nada se escapa de la soberanía de Dios, Dios aún puede usar esos jefes malintencionados con el propósito de formar nuestro carácter. Muchos de nosotros nos hemos salido con la nuestra toda la vida. En la casa nos salimos con la nuestra, manipulamos a los padres, nunca aprendimos sometimiento a la autoridad, llegamos al colegio y también nos salimos con la nuestra, nunca nos sometimos al profesor, bueno, esto y lo otro, y llegamos al lugar de trabajo donde se encuentra un jefe que es malintencionado, pero que de alguna manera puede ser el instrumento que Dios usa para enseñarnos a nosotros lo que es sometimiento. Nadie dice amén. Obviamente Dios también nos bendice con buenos jefes, personas comprensivas que desean nuestro bienestar. ¿Con qué actitud? Dice aquí, con respeto. Con respeto por las normas del trabajo, por los jefes, pero no solamente por los jefes, también por los compañeros de trabajo. Nosotros en nuestro lugar de trabajo, aparte de ser puntuales, no podemos ser promotores del irrespeto hacia otras personas. Porque a veces el bullying también ocurre en el lugar de trabajo, ¿o no? Que se ríen del uno porque de pronto tiene alguna discapacidad, se ríen del otro porque hace el trabajo de tal manera, y entonces en medio de todo eso uno, y en medio de ese también está uno siendo partícipe del irrespeto y la burla hacia otras personas que son hechas a la imagen de Dios y que requieren y merecen nuestro respeto. Entonces nosotros como creyentes, parte de ser luz y de estar llenos del Espíritu, implica que cuando llegamos a un lugar no participamos de cualquier cosa que minimice, que maltrate, que dañe, que violente la imagen de Dios en esa persona. Eso es parte del respeto. Por otro lado, habla aquí del temor, que sirvamos con temor y temblor. Pero no porque nuestro temor y temblor está hacia el jefe que nos puede echar, porque sabemos, como leímos en el Salmo, que nuestro sustentador es el Señor, que el que nos da descanso es el Señor, que el que provee es el Señor. ¿O acaso se nos olvidó el año de pandemia en el que muchos no trabajaron y nunca les faltó el pan en la mesa? El Señor nos dio 2 cachetadas. Es que tú piensas que es porque te levantas muy temprano y llevas 15 años llenándote la boca diciendo que es por tu trabajo. No, sí, Dios usa tu esfuerzo, pero es el Señor el que te sustenta. Es el Señor el que pone el pan sobre tu mesa. Es el Señor. Y por eso con temor y temblor, no por decepcionar a los hombres, sino porque nuestro interés es no decepcionar al Señor. Termina diciendo con integridad de corazón. ¿Con qué propósito? Dice aquí que no para ser vistos. Porque nuestro trabajo no es una plataforma para lucirnos. Es un lugar para mostrar servicio. ¿Recordamos la visión del trabajo? Que Dios nos ha puesto aquí. Nosotros somos las manos de Dios poniendo en orden, manteniendo en orden a través de nuestro trabajo lo que Él ha creado. O sea, el propósito de nuestro trabajo es servicio. No es lucirnos, es servicio. Y dice que lo debemos hacer de buena manera, porque la recompensa es del Señor. Algunos tal vez se sienten frustrados en el trabajo, porque o no ven el trabajo con una perspectiva, la perspectiva de Dios,
O porque vemos el trabajo como la fuente de satisfacción y prestigio. Y entonces cuando a veces muchos viven frustrados, porque siempre soñaron con ser ingenieros o con trabajar en tal lugar y tal cual, y ese sueño nunca se ha podido cumplir, entonces vivimos con esa frustración. Pero nuestro estatus, nuestro valor no está en la profesión que desempeñamos. Nuestro estatus y nuestro valor está en que somos hechos a la imagen de Dios. Yo no sé si a usted le costó mucho la primera vez que regresó de vacaciones a su país. Porque claro, se fue fulano. ¿Para dónde se fue? No, se fue para Londres. Y todo el mundo, uy, se fue para Londres. Las fotos con toda la cosa. Y regresa usted a su país. Le llevan allá los carteles, los bombos, los platillos. Porque llegó por primera vez después de 15 años. Y la gente le pregunta, oiga, ¿y usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted a qué se dedica por allá? No, yo trabajo en un banco. Ah, pero mira qué interesante. ¿Y qué haces en el banco, cierto? Y empieza. Porque ustedes saben que si fuesen ingleses diría, ok, that's okay, all good. Pero cierto, como somos latinos, entonces uno empieza a indagar hasta en qué sector del banco trabaja. Hasta que usted por allá guiando, alguien le tiene que ayudar. Y le dice, no, ella es empleada doméstica. Y cambia uno de color. Quiero no bajar las fotos de la... ¿Cierto? Hermanos, pero ahí venimos a esto. Pablo le escribe a gente que es esclava. Que probablemente su trabajo era hacer lustrabotas. Y él les dice, eso es lo que ustedes hacen, pero eso no es lo que ustedes son. Porque ustedes para el Señor son reyes y sacerdotes. Entonces cambia por completo la perspectiva. Y cada oportunidad que nos da el Señor de ir, usted no solamente va a limpiar a las casas. El Señor lo manda para que oren en esas casas y le pagan. Que esta gente aquí tiene una vida que no agrada al Señor cada vez que usted está tendiendo esa cama, Padre Celestial. Es decir, el Señor nos manda como intercesores. Antes de que llegue la gente a las oficinas, ahí está usted orando por la persona, Señor, este corazón que te conozca, esta gente, que vengan al conocimiento de Jesucristo. Y por 14 años orando, pastor, entonces es el rol que me tiene el Señor así. Sí, ese es el rol, orando. Porque usted hace la oración y otro por allá le comparte. Es que mi inglés no me da. Usted ore ahí en la mañana y a alguien que sí sea fluido va luego a compartir. Pero usted ha estado ahí orando y clamando por ese corazón. Mientras usted está cuidando a esos niños. Ahí está usted bañando al niño y está usted orando. Padre Celestial, con propósito, con misión, nos envía el Señor. Pero claro, cuando uno reemplaza a Dios por el trabajo, ahí es donde viene la fatiga. Ahí es donde pensamos que estamos solos y que nosotros somos los que tenemos que comernos el mundo, porque olvidamos que es Dios el que nos sustenta. Olvidamos que es Dios el que lo hace posible. Olvidamos de que las cosas más maravillosas que nos han pasado han sido un resultado de la gracia de Dios. Cosas que uno no se puede explicar. Yo pienso en mi universidad y los semestres y todo eso. Yo no me alcanzarían las horas para poder trabajar y pagar todo eso. Son manifestaciones. Lo que tú tienes, lo que tú has recibido en este país, ha sido una manifestación de la gracia de Dios. Por eso tenemos que guardarnos de ser adictos al trabajo. La Madre Teresa de Calcuta dijo en una ocasión: no puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. Pero con todo el respeto que merece la Madre Teresa, su frase comunica una visión errada del trabajo. Una vida volcada al trabajo es una vida sin propósito,
aunque parezca que lo tiene. Si yo pensara igual que ella, me perdería los primeros pasos de Martina. Y ella no me diría papá, sino pastor. Mi trabajo jamás se puede convertir en mi vida. Ni mi trabajo se puede convertir en la amante con la que mi esposa tiene que pelear. Esperando que te suelte el último correo electrónico para poder venir a dedicarle tiempo a la familia. Porque el trabajo, hermanos, no es un fin en sí mismo. Es una oportunidad para mostrar servicio. Es una oportunidad para ejercer nuestro ministerio. Y esto nos debe llevar a ser honestos en el trabajo. No facturar más horas de las que hemos laborado. No tomar las hojas de blog de mi oficina para que mis hijos las lleven al colegio. No decir, no, es que no les va a hacer falta, no se van a dar cuenta de que me llevé esto de la oficina. Y ahorita que está de moda trabajar desde casa, está mucho más difícil todavía porque significa no robar a nuestros empleadores con el tiempo que nos están pagando para que trabajemos. Porque como dice aquí, que nuestro jefe es Dios, que el que nos está viendo es el Señor en cuanto a la integridad con la que estamos haciendo las cosas. Entonces todo esto implica que nosotros vamos a hacer luz. Porque la gente va a decir, pero ¿cómo que a Arlene le rinde y a esta gente no le rinde si todo el mundo trabaja desde casa? Ahí es donde comienza a brillar la luz, claro, porque es que estos trabajan 2 y el resto del tiempo mandan un correíto aquí, un correíto allá, pero el que es creyente sabe que trabaja bajo la supervisión del Señor, quien le ha dado ese trabajo para que sea un espacio de servicio. Usted dirá, pero yo respondiendo correos, eso es una oportunidad de servicio. ¿Le ha tocado a usted perseguir a una agencia de seguros por un mes para que le devuelvan un dinero? Es horrible. Pero ¿qué pasa si usted es un empleado diligente? Resolvemos. ¿Sí ven? Hay propósito más allá de esas 8 horas o 10 horas que hacemos de trabajo. Eso con respecto a los trabajadores. Ahora hablemos de los que son jefes o managers o supervisores. Dice versículo 9, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él, ¿qué? No hay acepción de personas. O sea, en un mundo lleno de clases sociales, divisiones, que este tiene, que este no tiene, aquí tanto el que lustra las botas como el que tiene las botas, ¿cierto? Tanto el que las lustra como el que las tiene son iguales para Dios. Dios no hace acepción de personas. Y por eso le dice a los jefes, si esperas servicio, da servicio. Ningún jefe puede reclamar algo de sus empleados que él no esté dispuesto a dar. Un jefe holgazán no puede exigir a sus empleados trabajo duro. Pero dice aquí algo muy interesante, y es que no impulsemos ni motivemos a la gente a través de amenazas. Por ejemplo, nosotros podemos decir cosas como, trabaje duro porque conseguir trabajo a su edad no está fácil. Dé gracias a Dios que trabaja aquí, porque en otros lados, ni le cuento. Para eso le pago. Ay, no, los problemas personales no los traiga al trabajo. Amenazar o maltratar nunca será el camino para lograr animar a un empleado a que produzca más. Un jefe que ve a sus empleados como máquinas no ha entendido su rol. Que Dios te ha puesto ahí, no para manipular ni para amenazar, sino con los recursos que te ha dado para poder servir. Debemos dar un trato digno y ofrecer lo mejor que la empresa pueda ofrecerles para que puedan sustentar a sus familias con dignidad. Cuando pensemos en crecer,
No hablemos solo de crecer con más contratos, sino pensemos en crecer colectivamente. Que toda la gente que está conmigo y trabaje conmigo pueda decir, desde que estoy trabajando con usted, no es que usted ha crecido, hemos crecido. En eso se diferencia un jefe no creyente de un jefe creyente. La forma en la que el evangelio comienza a hacer cambios sociales, en la forma en la que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Por eso, hermanos queridos, tratemos a la gente con respeto, con dignidad, recordando que todos somos portadores de la imagen de Dios. Hay personas que dicen, no, es que le vamos a bajar el sueldo, porque es que estamos en recorte de personal, o estamos en recorte, pero la semana que viene se van de vacaciones, y uno dice, ¿dónde está el recorte? O cambian el carro, y uno dice, pero ¿dónde está el recorte? Coherencia. Nos está llamando a nosotros el Señor en medio de todas estas cosas, que nuestro discurso y nuestras acciones sean coherentes. Usted me podrá decir, pastor, usted no sabe los abusos que yo he estado recibiendo en el trabajo. Bueno, para eso hay un departamento de Human Resources, yo creo, y vaya a ese departamento y tome medidas legales y cosas que estén fuera de su alcance. Descanse en el Señor, que Él es experto en escuchar el clamor de aquellos que trabajan, así como lo escuchó en el libro de Éxodo, cuando los israelitas no hacían sino hacer bloques, el Señor escuchó el clamor e intervino. Por eso, hermanos, a manera de conclusión, Cristo es el único amo o Señor que no es opresor. Cristo es el único amo o Señor que no es opresor. Si trabajamos por reputación, autoestima, estatus, aprobación, poder, somos esclavos. El trabajo nos va a manejar y siempre nos va a frustrar. Pero cuando vemos que Cristo se hizo siervo, se hizo esclavo por todos nosotros, entonces nos hace libres para poder servir a Dios y para poder servir a otros a través de nuestro trabajo. Esto no estoy diciendo que no emprendamos. Valerie, que te vaya bien, que pases a Cambridge. Todo aquí, pero para servir. Para servir. Que veamos las oportunidades laborales como una toalla más grande que el Señor está poniendo en nuestras manos para secar otros pies. Por eso el Señor nos llama a 3 cosas, a manera de conclusión: a ser fieles, disponibles y enseñables. Fieles en lo que nos han contratado, fieles y responsables en lo que nos han pedido, disponibles, siempre dispuestos a servir, y enseñables. Por más que usted haya sido nani 20 años, siempre seguimos aprendiendo. Que nos caractericen esas 3 cosas: fieles, disponibles, ¿qué hubo? ¿Qué hay que hacer? Y enseñables. Siempre estamos aprendiendo. Hermanos, demos gracias a Dios por nuestro trabajo, porque a través de nuestro trabajo nos sustenta y podemos sustentar la vida de otros. Pero al pensar en este mensaje y cómo Cristo se entregó por nosotros, podemos nosotros pensar en la cena del Señor, y estoy pensando en ese texto de Filipenses, cuando dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se vació y se hizo como uno de nosotros y murió una muerte de cruz, para precisamente en medio de nuestra pequeñez y en medio de nuestra esclavitud, darnos libertad. Entonces eso celebramos hoy, que gracias a la obra de la cruz, usted y yo tenemos otro amo, que es nuestro Dios. Y a Él servimos y a Él adoramos, y para Él es que vivimos. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.
Y tomémonos un minutico para darle gracias a Dios por su jefe. Y algunos cuando le digo dele gracias a Dios por su jefe me abren los ojos. Usted no sabe, pastor, lo que... Démosle gracias a Dios por nuestro jefe. Démosle gracias a Dios por el trabajo. Si no tiene trabajo, es tiempo también de decirle, Señor, yo sé que me has dado talento, que me has puesto estos dones en mis manos. Y si de pronto es que a usted no le gusta trabajar, dígale, Señor, ayúdame y dame amor por el trabajo, Señor. Porque entiendo que me creaste con un propósito. Y es que participara en la administración de tu creación. Y eso ocurre a través del trabajo. Te damos gracias, Señor, porque tenemos trabajo, pero te pedimos perdón, Señor, también cuando idolatramos nuestro trabajo. Nos olvidamos de que eres tú el que provees. Cuando nos llenamos de fatiga y de ansiedad, porque tenemos deudas y queremos pagar, olvidándonos de encontrar deleite en ti y olvidándonos, Señor, de que eres tú el que provee y sustenta. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ponemos nuestros ojos en ti, sabiendo de que tú eres el que sustentas y provees para nuestra casa. Tú eres el que sustentas para nuestra casa.